ENUSA patrocina esta clase. Terapia ocupacional con María Ayuso de Dios. Primer contacto con el ámbito laboral. Pues bienvenidos a todos y a todas a este pequeño taller, ¿vale? Bueno, para los que están en casa y que verán esto más tarde igualmente me voy a presentar. Los que estáis aquí me conocéis todos. Bueno, yo soy María, soy la psicóloga de aquí de Alter, de la asociación. Y bueno, hoy vamos a comenzar a dar una serie de talleres que van a ser talleres orientados un poco al ámbito laboral, es decir, un poco más al campo de la terapia ocupacional y donde vamos a ver temas, bueno, pues relacionados con el trabajo, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilación voy a comenzar con el primer taller que tenemos para hoy. El primer taller que vamos a ver hoy es un taller, bueno, pues muy introductorio. Como podéis ver, y como su propio nombre indica, es un taller en el que vamos a tener un primer contacto con esto del ámbito laboral. Bueno, objetivos que vamos a trabajar a lo largo de los talleres. Bueno, pues el primero de todos es tomar conciencia sobre la importancia del trabajo en la vida de las personas, ¿verdad? También vamos a trabajar sobre cómo afrontar y gestionar esas barreras que nos podemos encontrar ante la búsqueda del empleo en personas con discapacidad por enfermedad crónica. Vamos a informar y a guiar bueno, pues sobre la importancia del currículum vitae y cómo, bueno, pues tener un buen currículum vitae nos abre también muchas puertas. Y vamos a conocer diferentes recursos y plataformas también para la búsqueda de empleo. Y finalmente vamos a potenciar nuestra propia autoeficacia personal como personas. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar os voy a pedir, bueno, a los que estáis aquí os voy a repartir una plantilla. La plantilla que vais a tener, vais a ver un círculo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero que hagáis en el círculo? Bueno, pues en este círculo quiero que, bueno, empecemos a rellenarlo, ¿no? A compartimentar este círculo con aquellas áreas que son importantes en nuestra vida. Es decir, áreas vitales que son importantes en nuestra vida. Para la gente que lo va a ver desde su casa, como no va a tener la plantilla, lo pueden hacer en un folio, dibujar la circunferencia y ir rellenándolo. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que vayamos partiendo ese círculo en pequeñas porciones, en pequeños quesitos, ¿no? Y cada quesito va a formar un área vital que para nosotros es importante. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, los amigos, el deporte, el ocio, etc. De tal manera que vayamos completando ese círculo con las áreas vitales que para nosotros son importantes. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Lo tenemos? Sí. Vamos allá. Nos ha tenido que quedar algo parecido a esto. Bueno, cada uno, las áreas de cada uno son únicas, son personales, como veremos, pero bueno, nos tiene que haber quedado algo parecido. ¿Cómo ha quedado vuestro círculo? ¿Cuántas áreas vitales? ¿Os ha resultado complicado el identificarlas? No. ¿Alguno ha puesto, bueno, que aquí lo llaman profesión, pero lo llamaríamos trabajo como área, área vital? Sí, claro. Vale. ¿Cuánto se ocupa el trabajo? Un poco. Vale. No, grande, a mí. Un poco grande. Vale. ¿Mario? Un cuarto, más o menos. A mí me lo cuarto. Sí, Pero todos los que estamos aquí hemos puesto como área vital el trabajo, ¿verdad? sí. Bueno, desarrollo profesional. Bueno, desarrollo Queda Mario. profesional. Queda más bien. Pero en traduciendo ese desarrollo profesional es la parte laboral, ¿verdad? Algunos de vosotros seguro que habéis puesto amigos, familia, ocio, deporte. Bueno, seguro que cada círculo, cada rueda de la vida, como se conoce, es personal y única, como veremos, ¿de acuerdo? Pero como veis, el trabajo, y como veremos, bueno, pues es un área vital importantísima, ¿no? Un área fundamental, bueno, pues dentro de la vida de las personas. ¿Pero qué es esto de las áreas vitales? Bueno, pues las áreas vitales, como habéis visto, son diferentes compartimentos que conforman el contexto de cada una de las personas, ¿no? Y esas áreas vitales, como os decía, son únicas, son significativas para cada uno de los individuos y les otorgamos un valor diferente, ¿verdad? Seguro que todos vosotros, cada uno de esos quesitos en los que habéis partido el círculo no son iguales, ¿no? No les otorgamos a todos el mismo valor y, por supuesto, que ninguno de los círculos de todos los que estamos aquí son iguales tampoco. Seguro que hay áreas vitales que difieren en cada uno de nosotros.
A eso me refiero con las áreas vitales, ¿no? Y las áreas vitales son fundamentales porque son las que conforman nuestra vida, ¿no? Bien. Dentro de esas áreas vitales, como hablábamos del trabajo, bueno, pues hemos visto y hemos comprobado que es un área fundamental, ¿no? Pues efectivamente, el trabajo es un área fundamental para el ser humano y es un área fundamental porque en ella desempeñamos un rol que nos hace sentirnos valiosos, válidos, útiles, ¿no? Y eso nos aporta pues muy buenas sensaciones y muy buenas emociones. Nos aporta crecimiento, nos aporta satisfacción, nos permite ser parte de un grupo, nos aporta nuevos retos, ¿no? Y todo eso nos hace sentir, bueno, poderosos, nos empodera como personas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que hay ocasiones en las que, bueno, ese trabajo a lo mejor ya no desempeña una función tan importante en nuestra vida, ¿no? Y que podemos buscar también otras alternativas, como veremos más adelante, bueno, pues para cubrir un poco ese área, que a pesar de que es un área vital fundamental, bueno, la podemos también sustituir por otro tipo de áreas similares, ¿no? Como áreas más ocupacionales, áreas más dedicadas a lo mejor al voluntariado, que también pueden hacer esa función. Bien. El trabajo como área vital. Bueno, pues siguiendo un poco en esta línea, decimos eso, que el trabajo es la vía principal para conseguir esa plena participación en la sociedad y para obtener esa igualdad de oportunidades. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, como puede ser el caso de las personas pues, con una discapacidad por enfermedad renal, adquiere especialmente una especial relevancia y un especial valor. ¿Por qué? Bueno, porque produce una serie de valores importantísimos, como es la utilidad social, el sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Cuando nos sentimos pertenecientes a un grupo, a un colectivo, bueno, nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos porque nos sentimos respaldados, ¿no? Además, somos seres sociales, ¿no? También permite desarrollar pues, nuestras diferentes redes sociales, nos permite comunicarnos, relacionarnos con otras personas y nos permite tener también diferentes tipos de independencia, entre ellas la independencia económica. Vale. Y ahora, bueno, hablemos un poco de discapacidad. ¿Qué es esto de la discapacidad? Bueno, pues la discapacidad no es más que una dificultad. Es tener una dificultad para desarrollar algún tipo de trabajo, desempeñar algún tipo de función y que nos impide realizar ciertas actividades en nuestra vida diaria. ¿Qué ocurre? Que actualmente esa discapacidad, con los apoyos necesarios, con los apoyos apropiados, bueno, pues nos permite desarrollar otro tipo de capacidades para suplir esa discapacidad y que nos permitan seguir, bueno, pues aportando y disfrutando de estas diferentes partes de nuestra vida. Es fundamental los apoyos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Porque al final esos apoyos nos permiten seguir desarrollando, bueno, pues nuestras funciones diarias. Bien, y cuando hablamos de discapacidad os he querido traer, bueno, yo creo que este esquema porque me parece muy ilustrativo y muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de discapacidad hablamos de diferentes tipos de discapacidad, entre ellos la discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad intelectual y la discapacidad por enfermedad. ¿Qué ocurre? Que seguro que muchísimos de vosotros conocéis algún ejemplo de discapacidad sensorial, como veis ahí, que es la visual, la auditiva, de discapacidad física, como puede ser la producida por una parálisis cerebral o por la esclerosis múltiple, y de discapacidad intelectual, como puede ser la producida por el síndrome de Down o por la parálisis cerebral. Pero ¿qué ocurre con el tipo de discapacidad por enfermedad? Bueno, pues que es un tipo de discapacidad invisible, ¿verdad? Es un tipo de discapacidad que no se ve. La gente que tiene una discapacidad por enfermedad, ya bien sea enfermedad crónica o enfermedad mental, bueno, pues parece que son discapacidades que no existen y cuesta verlas y reconocerlas y pensar que están ahí, ¿no? Y dentro de, bueno, de esa discapacidad por enfermedad crónica destacaríamos la discapacidad por enfermedad renal crónica. Bueno, veremos a lo largo de los diferentes talleres y esta sesión que esa invisibilidad a la que está sometida este tipo de discapacidad por enfermedad es un signo que va marcando, bueno, pues el desarrollo y la integración en el mundo laboral de las personas, ¿no? Y las dificultades y las barreras en las que se encuentra, bueno, pues el colectivo de personas con una enfermedad crónica, ¿no? Para poder acceder y para poder entrar al mundo laboral. Bueno, las personas con enfermedades crónicas, efectivamente, y como veremos, presentan muchas dificultades a la hora de la inserción sociolaboral. ¿Por qué?
Bueno, pues una de ellas es por el prejuicio social, por las dificultades que conlleva la propia enfermedad y por la situación actual del mercado, pero sobre todo he querido centrar esa dificultad, la derivada de la propia enfermedad, porque es una barrera importante, como veremos, ¿no? Y es lo que decía antes, esa invisibilidad de la que hablábamos. ¿Qué requiere esto? ¿Qué requieren estas barreras? Pues intervenciones laborales por parte de profesionales, bueno, pues para la consecución y el mantenimiento del empleo, para favorecer, bueno, que estos colectivos puedan tener un acceso y puedan contar con los apoyos necesarios para poder acceder a un empleo, que al final es un derecho. Bien, vamos a ver qué barreras nos encontramos en el ámbito laboral. Y quiero que respondamos a una pregunta. ¿Qué barreras creemos o creéis que tienen las personas con discapacidad por enfermedad crónica para acceder y a mantenerse en el mercado laboral? Lluvia de ideas. ¿Entendemos la pregunta? Pues que es un poco larga. Sí. ¿Sí? ¿Qué barreras creéis que tienen las personas con discapacidad por enfermedad crónica para acceder y o mantenerse en el mercado laboral? Todas las que se nos vengan a la cabeza, ¿eh? Y a continuación vamos a ver, bueno, qué tipo de barreras. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Más o menos? Bien. Vamos allá. ¿Qué tipo de barreras? Por ahí, empezamos por ti, Marga. Que te tengo ahí... Falta de información del empresario, adaptación del puesto de trabajo, barreras por consultas médicas, barreras por la aceptación de los compañeros y falta de formación de la persona con discapacidad y, no os he dicho, falta de información del empresario de los beneficios que tiene al contratar a una persona con discapacidad. Completas, esas barreras. Bueno, no sé. Vamos a ponerlas ahí, vamos a irlas colocando alrededor del folio. Aquí En el post-it, sí, o con tu post-it directamente. Pilar. Pues yo he puesto, en principio, la propia enfermedad. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, su cansancio, el que no rindes al 100%, el que no te encuentras bien. Luego, pues cuando te falta mucho trabajo, a falta de las consultas y también en nuestro caso a falta de la diagnóstico. Ese es un problema. Y luego la mentalidad de la gente, a ver, el hecho de decir es que estás enfermo, vale, es que a lo mejor estoy enfermo, pero puedo rendir más que una persona que está sana. Eso para el empresario, para tu persona. Exacto, ¿no? Un poco también ese prejuicio que hay, ¿no? Claro, las personas enfermas, bueno, ¿no? estás enferma, ¿vale? Puedo estar enferma, puede ser que no dé el 100%, pero a lo mejor resulta que estoy dando bastante más que una persona que está sana. Exactamente, ¿no? Muchas veces no es la eficacia, la efectividad, ¿no? ¿Cuánto de efectivo es al final, no? No, yo creo que en principio la mayor dificultad es pues, la propia enfermedad, sí, ¿no? por lo menos para mí. Vale, perfecto. Mario. Yo he puesto, en mi caso, la diferencia de tiempos habituales. O sea, lo explico un poco. Yo, por ejemplo, me dicen, claro, para la edad que tienes no tienes mucha experiencia laboral o has acabado más tarde los estudios, sin tener en cuenta que yo no se podía acabar antes por la enfermedad. La falta de comprensión de la situación vital también. La falta de oportunidades muchas veces, que ni siquiera se da la oportunidad cuando dices que tienes alguna enfermedad o algo tal. Y luego, pues un poco relacionado con lo que ha dicho ella, el miedo a un trabajador que no cumpla, que tenga que faltar mucho, que tenga citas con el médico y demás. Sí, ¿no? El prejuicio, Sí. ¿no? Que decimos que hay en torno a las personas con enfermedad. Hola. Y Vale. eso es todo lo que pasa. Bueno, completo también. Vale, le vamos pegando por la hoja. Ah, mira, ya la ha llamado Nieves. Nieves, Yo cuéntanos. tengo el rechazo, porque ya una vez que dices que tienes una enfermedad, pues ya no encuentras trabajo, yo creo. La segunda es poder desempeñar el trabajo que te asignen.
Y luego, pues la exclusión social por parte de los trabajadores o que ya, pues no puede desempeñar el trabajo, no está capacitado. Vale. Sí, además también, bueno, son 3, pero yo creo que definen muy bien un poco la tónica que han dicho el resto, ¿no? Vale. Yo como soy el último, pues ya han nombrado casi todas. A ver. El penúltimo, porque a Javi, aunque haya llegado un poco tarde, voy a preguntar. A ver. Me pillas. Te pasamos los Calzoncillos. Toma. Bueno, también, por ejemplo, yo qué sé, depende de lo que hayas estudiado, lo que quieras trabajar, también depende de la enfermedad que tengas para poder ejercer ese empleo, yo qué sé. Si no puedes estar de pie, pues no puedes ser dependiente. Vale. O, por ejemplo, la falta de confianza por la empresa, por el empresario, pero también del propio paciente. Vale, volvemos un poco a esas barreras también derivadas de la propia enfermedad, como decía Pilar, ¿no? Y bueno, también un poco el estigma que también recalcaba Nieves y el estigma y el prejuicio por parte de las organizaciones. En este caso. No, tienes que... Javi, ¿Qué barreras? ¿qué barreras crees que tienen las personas con discapacidad por enfermedad crónica para acceder o mantenerse en el ámbito laboral, en el mercado laboral? Bueno, pues todas, podemos decir. Muchas. Vale, si seleccionamos así, que se te vengan a la cabeza. Bueno, pues una de ellas puede ser por tu propia parte, porque no te encuentras bien, claro. Otra también el empresario, porque, claro, piensa que a lo mejor no rinde eso que tienes que rendir. Vale. No sé si también a lo mejor depende con qué compañeros o compañeras des. A lo mejor también dice, este es el enchufado, porque cada vez que se encuentra un poco peor, como está de lo suyo, pues ya se va. O sea, que puedes tener pues, muchas. Por muchos frentes, ¿no? Por muchos. Pero bueno, si os dais cuenta, bueno, el resumen al que habéis llevado todo es un poco este, ¿no? Las dificultades de la propia enfermedad y bueno, el estigma o el prejuicio que puedan tener las empresas o las organizaciones. ¿Sí? Sí. Vale. Pues vamos a ver qué barreras, ¿no? hay en el ámbito laboral. Bueno, pues a nivel legal que hay a veces un vacío legal. Y en esto, bueno, Pilar, que tiene muchos más conocimientos que yo en materia, seguro que sabe, pero muchas veces ese vacío legal que hay ahí con relación a este tipo de discapacidad, porque no es una discapacidad, como decía antes, visible, ¿no? O que haya una sensibilización a nivel social con este tipo de discapacidad. La discapacidad por enfermedad, sea crónica o mental, hay veces que pasa desapercibida, ¿no? Y como es algo que no se ve, pues bueno, no, es como si no existiese, ¿no? Pero al final existe. La falta de empatía, ¿no? Es lo que decíais, ¿no? Lo que decía Javi por parte de los compañeros y por parte del propio empresario, ¿no? Puede haber una falta de empatía y de comprensión de, oye, intentar ponerte en la piel de la persona que está sufriendo esta enfermedad y que es una enfermedad crónica, ¿no? Y cómo se puede sentir él o ella. Las dificultades de la propia enfermedad. Importantísima, ¿no? Y como decíamos antes en una de las diapositivas anteriores, yo sí que lo he querido como centralizar en esos 3 círculos porque yo creo que es una de las barreras más importantes, ¿no? Que es las dificultades derivadas de la propia enfermedad, lo que decía Pilar, la fatiga, el cansancio, que hay veces que aunque quieras no puedes, porque la enfermedad no te lo permite. No es porque tú no quieras, es porque tienes que someterte a veces a un tratamiento que es riguroso, que es difícil, que te consume muchas horas y que al final eso, bueno, pues tiene unos efectos secundarios. Y si nos ceñimos a la nuestra concretamente, tienes que hacer un diálisis, tienes que ir al hospital 3 días por semana, por ejemplo, hay una sesión, tienes toda la mañana o toda la tarde. Exacto. Con lo cual también para el tema de compaginar con trabajos. Exacto, la conciliación, ¿no? Sí, ahí claro. entraría un tema a abordar, ¿no? El poder tener una buena conciliación ahí, porque al final en esta enfermedad hay muchas etapas, ¿no? Podemos estar trasplantados, podemos estar en diálisis, podemos estar en prediálisis y cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Y sus circunstancias, ¿no? Pero al final lo que dice Javi, una persona cuando está en diálisis o en hemodiálisis, sea la que sea, tiene muchas más también limitaciones y barreras, sobre todo a nivel de poder dedicar un tiempo, ¿no? Falta de formación de las organizaciones, esto lo ha dicho Marga, ¿no? Esa falta de concienciación, de sensibilización, falta muchísima psicoeducación para los profesionales sobre qué es esto de la enfermedad, de la discapacidad por enfermedad, qué es esto de tener una enfermedad crónica, qué es esto de tener una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque al final la enfermedad renal, a pesar de que es prevalente y cada vez lo está siendo más por
bueno, pues por desgracia, no es una de las enfermedades que esté, bueno, pues muy reconocida a nivel social, ¿no? Sí que tenemos más en mente a lo mejor el cáncer, además la diabetes también, o la esclerosis múltiple incluso, pero la enfermedad renal sigue estando un poco ahí a veces a la cola, ¿no? A nivel social. La invisibilidad de la propia enfermedad. Yo creo que esto es una barrera también muy, muy importante. El hacer que algo es invisible, que parece que no existe y bueno, pues no lo abordamos y no le buscamos una solución, ¿no? Porque bueno, como no se ve aparentemente, tenemos ese problema de esa enfermedad, pues nada. También una falta de comprensión por esa invisibilidad, porque a ti te ven perfectamente, físicamente tú estás bien, pero no se da cuenta de que a lo mejor pues eso, tienes unas ciertas limitaciones, como es el cansancio, y entonces no existe esa comprensión hacia esa persona que está enferma. Efectivamente, como dice Pilar, todas estas barreras no están en compartimentos estancos y aislados, están en conexión. O sea, aquí dibujaríamos líneas que se conectan unas con otras, porque al final se están influyendo constantemente. Sí. La invisibilidad de la enfermedad te lleva a una falta de empatía, la falta de formación de las organizaciones te lleva a una falta de empatía, el vacío legal lleva a una falta de formación, todo va con todo y todo se retroalimenta y se confluye, ¿no? Como en un círculo. Intereses económicos. Nos interesa, no nos interesa. Yo creo que ahí Marga también aportaba un punto a favor, ¿no? Que yo creo que muchas veces el desconocimiento de las organizaciones, que hay veces que no saben que muchas veces contratar a alguien, ¿no? Que tiene a lo mejor quizá pues esa discapacidad también es un valor, ¿no? Y aporta un punto a ella. Tienen beneficios por todos lados. Pilar, bueno, nos lo puede decir perfectamente porque la parte legal... Tienen una deducción en la seguridad social, ¿vale? Tienen una deducción en el impuesto de sociedades. Tienen derecho a una subvención anual. O sea, y me dices que está por... Que tener más. No, pero suéltalo. Pilar, suéltalo. Suéltalo, que estamos con la Si es muy extremo, luego lo cortamos. No, pero bueno, está bien porque al final de eso se trata el taller. Yo quiero venir aquí, soltaros un rollo, ¿no? Esto tiene que ser algo innato. Y que la experiencia de cada uno, pues... Exactamente, claro, yo claro, contigo cuando hablé con Pilar se lo dije, yo sé que ella, bueno, pues tiene también controla mucho este ámbito y la parte legal por su trabajo. Entonces yo creo que también cada uno de los que estamos aquí aportamos. Entonces es que hoy día contratar a un discapacitado, o sea, es un valor añadido para la empresa. Claro que también depende de la enfermedad, ¿no? Pero es que vamos a ver, tú me estás contando si tienes beneficios por todos lados. Me dices que no te voy a pagar una baja, pero si la baja la está pagando la mutua y la seguridad social te sale casi tirada de precio. Pero además que una... Marga, que también nos puede aportar en este ámbito. No, pero digo que es verdad que te tienen... Que yo creo que es... que es verdad que tienen beneficios, pero tú también tienes que entender que tienen unos beneficios por contratar a una persona que en algún momento dado puede o no puede hacer la misma labor que puede hacer uno sano, claro. ¿vale? No, un sano, que no tiene una enfermedad, ¿vale? Pero no quiere decir que no desempeñe lo mismo una persona con discapacidad que una persona que por algunas circunstancias tenga que acudir más al médico, tenga que hacer no sé qué, para eso tiene las ayudas. Si no, no las tendrían. Claro. Porque la formación, yo creo que eso no... Y pues falta concienciación, yo creo, por parte también de las empresas, que no tienen la formación necesaria, no tienen la psicoeducación necesaria ni la sensibilización necesaria. Entonces, bueno, supone todo eso, el ser conscientes de que tú contratas a una persona con discapacidad con todos los beneficios que decía Pilar, pero también siendo consciente de que él tiene sus derechos. Su derecho porque, bueno, a lo mejor, y aquí ponemos en debate y ponemos sobre la mesa las bajas por cronicidad, ¿no? Que lo veremos más adelante, pero en un trocito de vídeo que os voy a poner, que yo creo que además es muy representativo y está Alcer representada, hablar un poco de esto, ¿no? Al final, que es un derecho, ¿no? Y se está empezando un poco a mover el tema de las bajas por cronicidad. Porque al final una enfermedad crónica requiere de unos cuidados especiales, porque es una condición especial. Es que yo creo que esta empresa a lo mejor se cree que es que la persona con una enfermedad pues que escaquea el trabajo, que no va al trabajo, que se coge muchas bajas porque quiere, no porque lo necesite y te creas, pues se crean, te Pero creas. también puede que a veces
hay gente que sí aprovecha. Bueno, ya, pero como en todos los sitios, eso no. Claro, Pero eso en... Claro, quiero Pero decir... pasa con personas con discapacidad y con no discapacidad. Pero a lo mejor Exactamente. a lo mejor eso pasa más en gente que no es discapacitada, que tiene enfermedades, que aprovechan las bajas, que a lo mejor una persona Sí. que tiene una discapacidad, Sí, que basta Que que sabe lo que para se que juega, yo digas, creo, ¿verdad? que basta que estás mal para que que digas, no basta voy que a... eso voy a tirar todo lo que Claro, pueda. claro, no voy a darme de baja si ahora mismo. Exactamente. Exacto. Pero yo sigo diciendo que tienes una enfermedad, ya el empresario ya. Pero le explicamos allí. Bueno, pero tienen siempre un Eso lo saben, porcentaje de gente a contratar que le dan ayuda. Sí, yo creo que ahora por esa parte, ¿no? Por esta parte de los intereses económicos, ahí es como tenemos una ambivalencia, ¿no? Podemos tener esa parte a favor, que yo creo que cada vez sí que está más en auge. Ellos saben que, yo creo, como dice Marga, ellos son conscientes de que tienen unos beneficios, pero no lo saben del todo, no saben que también la persona a la que contratan también luego tiene unos derechos, ¿no? Porque a ellos se les está aportando ayudas extras, pero por la condición particular de esta persona a la que contratan, ¿no? Si no, no se les aportaría, como dice Marga. Entonces, bueno, yo creo que falta ahí un poco. Yo creo que la base es la psicoeducación y la formación y el estar asesorado e informado, porque la ignorancia, bueno, puede ser muy atrevida. El estigma social, ¿no? Lo que decía Nieves, lo que decía Alice por aquí también, ¿verdad? El que cuando vamos ya a una empresa, a una organización y ya mencionamos o se ve nuestro currículum o se ve nuestro expediente, persona con enfermedad crónica, parece que saltan todas las alarmas, ¿no? Y al final eso es una barrera importante, porque, bueno, porque nos limita, porque es injusto, ¿no? Y deriva también de la falta de formación y de la falta de sensibilización y de asesoramiento por parte de las empresas. Falta de sensibilización, como hemos dicho, ética y valores. Aquí entra, yo creo que también una parte muy importante, ¿no? Los valores corporativos de esa empresa, la ética de esa empresa, yo creo que juega un papel a nivel de mediación importante, ¿no? Yo creo que ahora, en la actualidad, están surgiendo empresas en el ámbito laboral que son empresas con una corporatividad, una organización ya más moderna, muy americana. Yo creo que ya tienen mucho más en cuenta al trabajador como un valor activo de la empresa y cuidan mucho a ese trabajador, y yo creo que sí que tienen en cuenta esta parte de integración, ¿no? Laboral. Pero bueno, todavía yo creo que queda mucho camino por recorrer. Y bueno, yo creo que también algo importante es la situación económica actual, que no nos podemos olvidar que acabamos y estamos todavía saliendo de una pandemia, que eso ha afectado mucho también al campo laboral, bueno, ha generado una situación de crisis y eso también afecta inevitablemente al trabajo. Y al final dificulta el acceso al mundo laboral por parte de las personas con discapacidad. Bueno, ¿os parecen estas barreras representativas? ¿Diríais? Sí. ¿Quedarían algunas así en el tintero que creéis que no? Yo creo que las hemos hecho todas. Además, Sí, en sí, esa de las sí. previas han salido todas. Se han tocado todas, ¿verdad? Pues vamos allá. Ahora sí quiero que veamos un vídeo. El vídeo sí que me gustaría que lo vieses en casa, porque dura 20 minutos. Voy a poner 10 minutitos, 12, para no alargarnos mucho. Sí. Pero es un vídeo, yo creo, muy representativo. Además, es un vídeo donde se expresa muy bien porque salen personas con enfermedad crónica y donde Alcer está representado, ¿vale? Así que vamos a verlo. Me llamo María Jesús Sigüenza y trabajo en la mayor correduría de seguros y reaseguros a nivel mundial. Llevo trabajando allí pues hace ahora, este año, 30 años, justo los mismos años que tengo con migraña, que llevo con cefalea crónica diaria desde el año 89. Yo soy Cristina, soy la mamá de un niño con una enfermedad rara. Es el primer caso que había entonces en España.
Pues ha conllevado, en cierta manera, que renuncie a mi trabajo, aparte de mi trabajo, y trabajo solo 4 horas, prácticamente pues eso, he renunciado al quizás en un momento dado plantearme el cambiar de departamento, aprender cosas nuevas y demás, porque ahora mismo lo que tengo es una estabilidad que es lo que necesito. Pues soy Javier Alises, profesor de Lengua y Literatura en secundaria y latín en bachillerato, y hace 4 años me diagnosticaron colitis ulcerosa. Tengo una medicación con biológicos y con eso pues estoy bastante estable y puedo trabajar, que es lo fundamental ahora mismo. Llevo en el Colegio San Gabriel 18 años y empecé aquí trabajando como bibliotecario. Soy antiguo alumno del centro, siempre he desarrollado un montón de actividades que tienen que ver con el entorno de la biblioteca y celebramos días especiales. Y todo esto ha estado premiado, el premio ABIE de bibliotecas escolares y bueno, pues de la que estoy muy contento, muy orgulloso. Cuando enfermé, pues tuve que dejar la biblioteca, no podía mantener el ritmo de estar la jornada completa de clases y estar en la biblioteca por las tardes, no podía, me era incompatible físicamente y es una de las cosas que más, entre comillas, me fastidia, porque me considero más bibliotecario que profesor. ¿Qué barreras entiendes que tiene vuestro colectivo para acceder al mercado laboral? Bueno, en concreto y en la actualidad las personas con VIH, la principal barrera que tienen es el estigma y la discriminación. Hoy en día las personas pues, diagnosticadas en los últimos 10 años tienen una capacidad laboral normal y tienen... El problema es la ocultación, el miedo a que se enteren del trabajo, o sea, porque hay gente que es que no lo sabe ni su madre. Las enfermedades crónicas suelen ser enfermedades que no se ven, ¿no? Y la ocultación de la enfermedad parece ser que es una de las mínimo común denominador de todas las enfermedades crónicas, ¿no? La única herramienta que tenemos para poder nivelar con la población general que no tiene enfermedades crónicas es el certificado de discapacidad, pero que realmente con una enfermedad crónica se adapta mal. El certificado de discapacidad en cáncer es muy complicado, son muy pocos los casos en los que hay acceso y además existe un movimiento importante también por modificar esos baremos y esos requisitos que la discapacidad conlleva, que no se están adaptando, por lo menos en términos de oncología, a la realidad y a las limitaciones que una patología oncológica genera a las personas que superan la enfermedad. Realmente está desconectado y quizás el problema cuando veíamos que es complejo comunicarlo es porque las medidas que se dan en el empleo pues no son efectivas a no ser que las sumes a las que tienen que ver con lo social o con lo sanitario, probablemente tenga que ser una unión de todo. Todo esto tiene que estar unido y no puede ser que una enfermedad no tenga una protección social de algún tipo por no generar una discapacidad o por no alcanzar una puntuación. Yo creo que se desconoce el desarrollo de las patologías y también el impacto que producen, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento y por eso en los baremos no está reflejado, ¿no? Al final, pues cuando tienes brotes, como baja y sube, o sea que no tenemos una realidad continua todo el tiempo, ¿no? En determinadas patologías como las inmunomediadas. Y esto al final es una foto. Claro, y nosotros queremos vídeo, claro. en alta definición. Y bueno, pero aquí hacemos foto, claro. Pero es que mi enfermedad no es de foto. Sí, 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 y sí. esto no se puede, y además no sale, es que no sale en la foto. Dice, bueno, pues esto es lo que hay. Pues mira, en el terreno laboral, el efecto de mi migraña en el trabajo, yo diría que ha sido bastante doloroso. Tienes mucho sufrimiento, primero, porque no sabes lo que te está pasando, porque no tienes un diagnóstico claro. Les cuesta también mucho trabajo entender que un dolor de cabeza
te hace vomitar, tener diarreas, marearte, sentirte tan mal, ¿no? Digamos que te encuentras con una especie de sensación de ¿me están creyendo? Y eso lo agrava porque te hace sentir peor de lo que te sientes. En los días que yo me tengo que quedar en casa, no te digo que estás deprimido, ¿no? Porque es una palabra muy fuerte y es otro tema, pero sí que estás triste. Estás triste y estás dándole vueltas al tema de otra vez me ha aparecido la enfermedad, otra vez me tengo que quedar en casa, y los días que puedo ir a trabajar, para mí es la alegría. Me dicen, ¿tú cuándo eres feliz? Pues parece una tontería, pues yo cuando puedo ir a trabajar, o sea, cuando puedo hacer realmente mi vida normal. Yo creo que en las enfermedades que no se ven, aquellas enfermedades invisibles, ¿no? Es difícil pues visibilizar el sufrimiento de la persona también para poder llegar a su puesto de trabajo, estar al 100% con un horario fijo y realmente todo el esfuerzo y la energía que consume, ¿no? Que muchas veces supone una barrera después para tener vida. Si se pudiese conciliar, si hubiese flexibilidad, si la fatiga se pudiera controlar, si hubiera una mayor comprensión del empresario y de la sociedad, el empleo sería una cuestión totalmente diferente. El sistema público que tenemos entre todos permite dar tratamientos que habitualmente tienen un coste muy importante a personas, pero luego no nos preocupamos precisamente de que esa inversión que se ha hecho permita a esas personas aportar en el mercado laboral y aportar a ese sistema público de salud, ¿no? En otras patologías o en otros países, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues ha habido personas que se les dio una incapacidad laboral, pero luego ha habido medidas para que esas personas se reincorporaran o medidas más flexibles, y en nuestro país es nada, o eres pensionista o trabajas. Parece que al final la cronicidad o el haber pasado por una enfermedad y haberla superado, en muchos casos también cuesta no arrastrarla. Y es verdad que cuando hablamos de cómo afecta a los proyectos de vida, es maravilloso pensar en la capacidad de la gente, ¿no? de superarlo, de salir adelante, de poner todos sus esfuerzos suyos, de su familia, pero la administración y la sociedad no está a la altura de eso. Al final son batallas que lucha la gente. ¿Qué ha cambiado mi vida? Absolutamente en todo. En mi forma de vivir, en mi forma de pensar, de hacer, de sentir, de todo. Económicamente, pues no puedo dejar de trabajar, y creo que es lo que le pasa a la gran mayoría. Las patologías de este tipo suelen tener muchísimos gastos económicos. No todos están cubiertos. Su diagnóstico pues lleva diferentes patologías, pues como trastorno de la conducta, hiperactividad, impulsividad, epilepsias con convulsiones y demás. Lo que conlleva cuidar a un niño como mi hijo es prácticamente renunciar a tu vida social totalmente. Tienes que estar encima de él constantemente, no entiende de peligros. Es una auténtica montaña rusa. Ahora mismo mi vida es una auténtica montaña rusa. No es todo malo, por supuesto, tengo momentos muy buenos con él, pero es muy duro. Sí, es impresionante el cómo a veces olvidamos eso, ¿no? El papel y el impacto que las enfermedades graves y enfermedades crónicas tienen en el ámbito familiar, ¿no? Y en toda la familia. Y al final terminan cayendo en excedencias donde no solo has tenido que dejar tu trabajo, sino que tienes que prescindir de tus ingresos. Si la legislación penaliza a personas por que tengan bajas por motivos de salud, una empresa, ¿cómo va a tener en cuenta a este tipo de personas y cómo la persona va a decir que tiene una enfermedad crónica? Evidentemente el contarlo tiene muchos pros, pero también hay que valorar si tiene contras. Y esta sociedad de éxito no está preparada para personas enfermas, y menos, como dices tú, regulada, y no están protegidas las personas con enfermedades crónicas. Tenemos un mercado muy estricto, donde no hay lo que tú hablas, flexibilidad, opciones, y que la gente, y además que es una pescadilla que se mueve la cola, porque si la gente lo oculta, pues no se mueve para que eso cambie. Yo creo que no hay una concienciación social sobre los enfermos crónicos. Físicamente a mí no se me ve ninguna diferencia con respecto a ningún otro trabajador, y entonces esto es un problema. Tienes que ir demostrándolo, tienes que ir con una tarjeta
que demuestre que tú eres un discapacitado. Quiero seguir sintiéndome útil y haciendo algo que me gusta, pero creo que el paciente de cefaleas tiene todos los argumentos y más para que se puedan conceder la invalidez por motivo de la cefalea, y creo que es algo por lo que también se tiene que luchar. ¿Cómo influye el trabajo para una persona cuidadora? A ver, para mí es mi vía de escape. Ese momento que yo estoy trabajando, por un lado estoy en mi trabajo, estoy centrada, el resto de horas es para él, constantemente, entonces es mi vía de escape y creo que es fundamental. O sea, la migraña te quita muchas cosas y la más grande que te quita es la libertad. Aún así, procuro hacer todas las cosas que seguí haciendo, y entonces ahora me voy a ir de viaje durante 3 semanas con unas amigas. Me voy con preocupación, sí, eso vamos, no te lo niego. Cuesta un poco al principio que tus jefes entiendan que tienes una dificultad a la hora de hacer el trabajo. Conseguir un porcentaje bueno de discapacidad no es tan fácil. No saben qué capacidad tienes tú para realizar uno u otro trabajo. Yo tengo conocidos que han tenido que trabajar estando de brote, y yo tuve la suerte, pero es que no tenemos que vivir los enfermos pensando en tener suerte. Los de a pie, como yo digo, estamos muchísimo más concienciados quizás que las instituciones y demás, porque creo que a pesar de todo no es tan difícil, es dar más dinero a estos niños, dar más medios y, fundamental, ganas. Con eso estoy convencida de que todo funcionaría de otra manera, seguro. ¿Y vosotros desde vuestras entidades cómo trabajáis el tema de la inclusión laboral? Bueno, hay 2 niveles. Nosotros como federación de asociaciones no atendemos directamente a las personas, pero como federaciones y como movimiento global de pacientes hay un trabajo muy importante de sensibilizar a la sociedad de que las enfermedades no sean vistas como problemas solamente, que pueden generar problemas, pero también pueden generar otro tipo de oportunidades, y sobre todo que lo que no resolvamos de una forma lo vamos a resolver de otros. Si las empresas no se encargan de atender bien a sus trabajadores, lo tendrá que hacer la sociedad a través de impuestos, con una persona fuera del mercado laboral, con el estigma que eso supone, con la pérdida de capital humano que todo eso conlleva. Yo creo que no hemos conseguido un espacio sanitario y social, ¿no? Que tenemos un entendimiento de las enfermedades, personas que tenemos una enfermedad crónica simplemente como pacientes, ¿no? Y además de pacientes somos personas con una enfermedad que tenemos unas necesidades que en este momento no están cubiertas ni visibles. Sí, nosotros también estamos trabajando, valorando el concepto de discapacidad social, que en España no se valora, y pues, para ciertos colectivos creemos que es una línea por la que hay que ir, ¿no? Las entidades que trabajamos con pacientes o que somos entidades de pacientes, somos el termómetro que detecta y que palpa toda esa realidad que el sistema parece que no termina de ver, y nuestra obligación es estar ahí, ¿no? Y ponerlo encima de la mesa. Hay estudios concretos que han definido que dependiendo de la opción de tratamiento que haya, la pérdida de años de vida laboral es mayor o menor, y la incidencia en costes es también menor. Pero lo que no cabe ninguna duda es que si esas personas se reinsertan en el mundo laboral, todo el mundo gana. Pues mira, el tema del teletrabajo a mí me ha dado, bueno, casi la vida. En el momento que yo podía, que me veía que me mejoraba la migraña o que me encontraba mejor, ponerme a trabajar, y en el momento que no, volverme a tumbar. Tengo la suerte de trabajar en una empresa que al menos mi responsable está bastante concienciada con el tema de la migraña, nos conocemos desde hace muchos años, y entonces yo tengo bastante comprensión por su parte. La gran ventaja del avance tecnológico es que permite que las capacidades de una persona sean más importantes que las limitaciones. Sí, no descartar tanto talento, ¿no? Porque al final las personas con enfermedad crónica hemos superado grandes retos, ¿no? Como es el de la vida y el de la salud. Toda crisis vital genera un desarrollo de fortalezas y de capacidades que deberían de ser más conocidas y deberían de ponerse más en valor, también en el ámbito laboral. Cada uno tiene unas capacidades que pueden ser también útiles en otros ámbitos. A mí se me da bien lo de gestionar páginas web, y el colegio necesitaba a alguien que mantuviese al día la página web. Entonces llegamos al acuerdo de completar la jornada laboral
con un trabajo más sedentario, más tranquilo. No creo que se haya cedido, sino que nos hemos adaptado mutuamente. Esa gestión de la energía en el día a día es importante. El hecho de trabajar una media jornada o tener una jornada partida en la que tú puedas descansar un momento o te puedas ir a tu casa a comer. Tener la discapacidad yo creo que es lo que hay que mejorarla, flexibilizarla, actualizarla para las distintas realidades, porque los pacientes crónicos pues son un colectivo muy amplio, con unas realidades pues muy diversas. Sería importante, además yo creo que se lleva ahora mucho lo de la zona de confort. Y se pide siempre al empleado que se salga de la zona de confort, ¿no? Que es bueno, que los cambios a veces son buenos. Pues yo eso lo aplicaría a las empresas. No te preocupes de si un empleado viene a trabajar o no, sin más, o si lo hace o no, sino implícate un poquito más. Quizás comprenderían muchísimas más cosas y todo sería más fácil, seguro. Creo que existe un estigma por parte de las empresas, un miedo, por lo menos en oncología, un miedo a esa persona que ha superado un cáncer, qué va a pasar ahora y si recae y va a tener que ir mucho al médico. Lo que nos ocurre a muchos colectivos de personas con enfermedades es que para tener una protección social hay que pasar por la discapacidad. Oye, yo tengo una enfermedad, bueno, pero usted está bien. Bueno, tengo una enfermedad que tiene unas consecuencias, que tiene unos síntomas, bueno, hasta que no llegue a este punto de discapacidad no se le atiende. Y mientras tanto las necesidades pues no están acreditadas. Pero probablemente hay unas necesidades que se acrediten o no se acrediten, tienen que ir resolviéndose. Porque nosotros vamos a ser muy efectivos, yo creo, si se nos facilitan las maneras para poder hacerlo no de la manera estándar, porque la manera estándar funciona para muchísima gente, pero para los enfermos crónicos a lo mejor no funciona. ¿Qué tiene que haber? Pues comprensión. Tengo la suerte que en esta empresa en la que estoy yo, el equipo directivo ha pensado en nosotros y nos tiene un poco más adaptados, pero en general la sociedad no. Yo creo que las asociaciones sí están haciendo su labor, además creo que son súper importantes y no se puede prescindir de ellas. Al final, como se suele decir, la masa es lo que mueve. Si no existieran las federaciones de pacientes, y ese puede ser uno de nuestros grandes valores, no solo la calidad de vida, sino la defensa de los derechos, cambiar el marco normativo, que es uno de nuestros focos, ¿no? Impactar en la agenda social y política, y por ejemplo lo que hablamos del 33%, del reconocimiento de una protección social, ese trabajo es fundamental y de las cosas que más orgullosos estamos y nuestras asociaciones más nos demandan. Queda mucho por hacer, pero evidentemente sin este tipo de organizaciones difícilmente se conseguirían los objetivos. Y es genial para poder evolucionar en tu enfermedad y que no sea una carga en tener una enfermedad, sino ser una oportunidad de mejorar en tu vida. Que no se nos excluya, que no se nos critique, que se nos crea. Además hay una frase que siempre digo que me encanta, que es: aunque la vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. Pues me quedo con eso. ¿Qué os ha parecido? Pues que están hablando de justamente todo lo que se decía aquí antes. El tipo de problemas que hay. Sí que he puesto el primer trocito, que es la introducción del vídeo. El vídeo dura eso, como unos 19 minutos, 20. Y sí que me gustaría que lo buscaseis. Si no me preguntéis, os lo digo, porque bueno, me parece muy acertado. Además se hablan de cosas, bueno, ponen casos de personas reales, ¿no? Vivencias reales de personas, y luego además se hace este pequeño grupo, este pequeño de representaciones de diferentes asociaciones, y está la nuestra. Entonces yo creo que me parece muy bueno. Además hablan de todo este tema laboral, ¿no? Y de esas barreras, sobre todo al principio, que tienen las personas con discapacidad por enfermedad crónica. ¿Sí? ¿Algo que querías aportar? ¿No? Bueno, y entonces, después de todas estas barreras que hemos estado debatiendo, de todos estos hándicaps que nos encontramos y que tienen las personas con discapacidad por enfermedad crónica, si logramos salir al mercado laboral, si se nos da esa oportunidad de salir al mercado laboral, bueno, ¿qué tipos de trabajo nos podemos encontrar? Sí que es verdad que he puesto esta diapositiva aquí para que simplemente la tengamos en cuenta, la visionemos hoy, no me quiero meter mucho en ella. En los próximos talleres la iremos, bueno, pues bien un poquito más en profundidad. Pero una vez que salimos al mercado laboral,
podemos encontrarnos con dos tipos de mercado laboral, ¿no? El mercado laboral ordinario, bueno, que es el mercado laboral donde trabaja la mayoría de las personas, ¿no? Y donde podemos encontrar diferentes tipos de trabajo, el trabajo a nivel autónomo, la intermediación laboral, el empleo con apoyos o el autoempleo. Pero también nos encontramos con otro tipo de mercado laboral que es el empleo protegido, ¿no? Y el empleo protegido son estos centros especiales de empleo y son esas empresas de inserción sociolaboral. Cuando hablamos de centros especiales de empleo, uno de ellos, por ejemplo, sería la ONCE. Y cuando hablamos de empresas de inserción sociolaboral, yo aquí en Salamanca sí que es verdad que no conozco, pero en Zamora, que trabajo allí, hay un centro que es una empresa de inserción sociolaboral que sí que está más enfocada a discapacidad por enfermedad mental, pero está en un pueblo y es un CRL, es un centro de reinserción laboral, ¿no? Y el objetivo es ese, ¿no? La integración de personas, en este caso con discapacidad por enfermedad mental, de incorporación, ¿no? O sea que tenemos también estos dos espacios, ¿no? Que hay veces que a lo mejor se nos olvida, pero hay alternativas. Podemos encontrar el empleo con apoyos, que yo creo que ya hablaremos en profundidad de él, porque yo creo que es una alternativa muy buena y yo creo que es donde también se puede poner todas las fuerzas, ¿no? En dar ese empleo, pero con apoyos. Ya está, ¿no? De todo esto que hablábamos, a lo mejor de tener esa baja por cronicidad, ¿no? De tener bueno, pues esos horarios flexibles, esa mayor flexibilidad. Bien. ¿Qué ocurre con la enfermedad renal en concreto y el trabajo? Bueno, pues que el impacto laboral se convierte en una de las preocupaciones principales de las personas que padecen una enfermedad crónica en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues por la discriminación de la que hablábamos y porque esa discriminación hace que tendamos a ocultar nuestra enfermedad, ¿no? Porque el propio estigma, bueno, nos hace que no queramos contarlo así a priori, ¿no? En la entrevista de trabajo, porque sabemos lo que supone. ¿Qué sería, bueno, lo propio? Bueno, pues que se nos dé esa mayor flexibilidad a nivel laboral, ¿no? Por parte de las organizaciones y por parte de las empresas, ¿no? Que haya una mayor concienciación y que esa mayor concienciación permita a esas empresas ofrecer esa mayor flexibilidad, bueno, pues en aras de esa integración sociolaboral legal y real, porque muchas veces sí que está a nivel legal, pero a nivel real a veces no es así. Bueno, pues todas las opiniones de los expertos, y como habéis visto en el vídeo, coinciden, ¿no? En visibilizar esas necesidades que tiene el colectivo de personas con enfermedad crónica, en la implantación de medidas que permitan la incorporación al mundo laboral o el mantenimiento del empleo para aquellas personas que estén trabajando y de repente, bueno, pues se encuentren con una condición de cronicidad o de enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque cuando no hay una adecuada inserción laboral, bueno, pues afecta al propio cuidado de la salud por parte del paciente y de la persona con enfermedad crónica, ¿no? Porque tendemos a esa sobrecarga, a esa falta de autocuidado propio, ¿no? Que luego al final nos pasa factura, impide o dificulta nuestra propia libertad, la igualdad y al final impide la integración real y efectiva en la vida a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural de la persona con enfermedad. En definitiva, impide la igualdad de oportunidades y provoca una discriminación por razón de enfermedad. Que yo creo que esto es importantísimo, pues no se disfruta ni de los mismos derechos ni de los mismos bienes que cualquier otro tipo de persona. Al final, no se está respetando esa igualdad y se está discriminando. No solo eso, no se respeta, sino que se discrimina a esa persona por tener esa condición de enfermedad crónica. Bueno, para finalizar, ¿qué es lo que habría que hacer, ¿no? En esa inserción laboral? Bueno, pues lo primero, tener presente y tener conciencia de que la inserción laboral de las personas con una discapacidad por enfermedad crónica es un derecho. No es un regalo o algo que se exija, no es un derecho como el que puede tener cualquier otra persona. Al final, la inserción laboral y el acceso al mercado laboral lo que permite es la plena integración laboral de la persona. Y reporta, bueno, pues los siguientes beneficios: mejora la autoestima, mejora la autoimagen, reduce la sintomatología de la propia enfermedad, promueve el contacto social y aumenta la calidad de vida y promueve la inserción social de la persona.
Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí el taller de hoy.